Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, más bien, mucho tiempo XD, pero en fin, hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Alejandro, Adolfo Vicente Juan, Oliver López Hernández, Juan Gonzalo Miranda Guzmán, Lucas Guillerme, Ronin Player, El Compa, Jim Paul Molina Bocángel, Cisnero, Isabel Cristina Arias, Bim Blas, Justín Macedo, Royaldo Aquino, Roberto Ángel Frometa, Rodrigo de los Santos Bordagaray, Joel Rueda Vilches, y también a los que dieron estrellas que son Roberto Costa, 10 estrellas, Moisés Miranda, 20 estrellas, Sadboy López, 20 estrellas, y por último, Luis Muñoz que dio 80 estrellas. Es mi ídolo. Y no os miento, son los mejores del mundo. Y hoy estamos aquí para hacerles un tributo, que es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. ¡Viva la India! ¡Viva Jesucristo! Y ¡viva Daddy Yankee! Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un nuevo oponente había aparecido, y era un enmascarado, y Minato dijo que era Madara, y ya tenía la historia, mucho tiempo sin verlos. Pareja, Namikaze, dijo el enmascarado con diversión, porque otro shinobi de Akatsuki había llegado al campo de combate, algo que hizo que todos se frenaran, porque Madara estaba en Konoha, y también formaba parte de la organización de Akatsuki. Madara, decía Kusina que estaba mirando hacia un enmascarado que los miraba fijamente, ese ojo Sharingan, lo recuerdo muy bien, dijo Kusina mirando hacia el enmascarado que una vez, hizo que casi perdiera a sus hijos, y su furia estaba creciendo rápidamente. Me gustaría decirles que los he extrañado, pero esas palabras no creo que las acepten. Después de todo, nuestro primer encuentro no fue nada agradable, decía el enmascarado que estaba mirando hacia la pareja Namikaze, que estaban con seriedad, pero una pelirroja dijo: Madara, me acuerdo muy bien de esa noche, y verte aquí, hace pensar que estás por encima de todos los demás, y la verdad, esto me alegra un poco, porque podré devolverte todo lo que me hiciste esa noche. Hablo Kusina que lo miro con furia. Maldición, es Madara, pero, dijo Shikaku que veía hacia Kusina, que no le tenía miedo al nombre de Madara, porque Kusina dijo: no me importa qué rayos significa tu nombre, tus hazañas, tampoco me importa si eres el único capaz de rivalizar con Hashirama Senju, nada importa, porque te mataré aquí y ahora. Hablo Kusina que estaba lista para el combate. Ahora que lo pienso, eso que dice Kusina, tiene algo de sentido. Yo le tuve miedo porque era Madara, era precavido porque, pensé que haría cosas que solo Madara hizo en sus días de gloria, pero este Madara no hizo nada, solo usaba cosas psicológicas, entrar en tu cabeza, enredarte con sus palabras, te hacía pensar cosas que tal vez él haría, pero nunca hizo lo que decía. Pero, cuando el Kyuubi tuvo su razonamiento, él se había marchado de Konoha, decía Minato que estaba con seriedad, porque también recordaba que él logró darle un Rasengan en toda su espalda, en donde también puso una marca del Iraizin, no era visible a la vista, pero lo tenía marcado, hizo un signo de manos, y pudo sentir el sello. Pero qué interesante, este es el que una vez, casi nos mata, pero también, es casi imposible que se trate de Madara, porque Madara, no haría cosas que él sí hizo en su momento. Decía Minato que estaba listo para el combate, pero qué reencuentro es este día, los Namikaze, los héroes de Konoha. El que hizo frente a la máxima amenaza que es el Kyuubi, luego está Kakashi del Sharingan, el héroe del puente de Kanabi, y también está Jiraiya de los Sannin, muchas personas importantes. Cuando me dijeron que también estarían de las aldeas extranjeras, no me había imaginado que eso fuera verdad, pero los estoy viendo con mis propios ojos. Me pregunto, ¿qué es lo que se ha hablado mientras que todos se estaban reuniendo? ¿Me lo podrían contar? Preguntó Madara, que estaba con mucha diversión, porque
qué no te acercas para que te lo pueda decir al oído? Respondió una voz que estaba caminando sin miedo hacia el campo de combate. Tsunade de los Sannin, dijo Pain que estaba con seriedad. Pensé que estabas ocupada, dijo Jiraiya que estaba juntado sus manos todavía, estaba ocupada hasta que había escuchado varias explosiones. Respondió Tsunade que estaba con seriedad, y Pain lo miró fijamente. Ahora que lo veo todo, eres ese chico que casi mata a Orochimaru en la tercera guerra Shinobi, y también había otros dos niños, una futura Kunoichi, y también otro pelirrojo, si no mal recuerdo, también pertenecía al clan Uzumaki, porque su chakra lo delataba. Habló Tsunade que estaba con seriedad. Uzumaki, dijo Pain, y en un alejado lugar, un pelirrojo estaba sorprendido, porque era un Uzumaki. Y ni siquiera él lo sabía. Así es, ese chico era un Uzumaki, pero estábamos en guerra, y no pensaba nada con claridad, y solo pensaba en volver a casa, decía la Senju que estaba mirando hacia un pelinaranja, pero el enmascarado estaba apretando el puño, porque él sí sabía que Nagato era un Uzumaki, solo que jamás se lo había contado. Pero ahora, miro fijamente hacia un pelinaranja que dijo, ya veo, con que era un Uzumaki, me hubiera gustado que lo escuchara, pero, todo llega tarde, así como sus estúpidas palabras sin sentido, que cambia todo lo que se dicen ahora, reencuentro con enemigos del pasado, Namikazes con Madara, eso me da igual, Jiraiya juntándose con sus antesalumnos, también me da igual, todo lo que existe ahora, es el dolor, y quiero que todo lo conozcan. Habló Pain que estaba caminando lentamente hacia en donde Madara estaba parado, y cuando llegó hacia en donde Madara miraba a todos los de Konoha, el enmascarado miró de reojo hacia Pain que estaba enfocado solo en sus enemigos shinobis de Konoha. ¿Tienes algo que te preocupa, Madara? Habló Pain sin emociones. Para nada Pain, solo que me alegra que seas tú mismo. Porque los de Konoha son unos expertos en manipular, decía Madara que estaba con diversión. No existe la manipulación en mí, soy un dios. Si tengo que creer en algo, ese algo debe de serme mostrado, porque mis ojos son las de un dios, así que sería difícil que alguien me mienta. Habló Pain que estaba con seriedad. Como digas, decía Madara. ¿Kusina lista? Preguntó Minato que estaba con seriedad. Hai, respondió Kusina que estaba lista para el combate también. Veo que todavía quieren combatir, decía Pain mirando hacia los de Konoha, porque nadie se había movido para ir a esconderse, porque en los pensamientos de Pain, tras su llegada, todo tendría que ser fácil, él era un dios, y así estaba escrito. ¿Tienes un plan, verdad?, preguntó un Shikaku que estaba cerca de Minato, y el nombrado asintió con confirmación. Si todo lo que dijo Danzo es verdad, el verdadero problema son los pelinaranjas que revive, y también al que tenemos enfrente, es como el principal, el resto podríamos contrarrestarlos sin problemas, pero tengo algo para llegar hacia ese de cabello naranja, el que habla mucho, dijo Minato en voz baja. Dime lo que quieres, porque haré una estrategia de combate ahora mismo. Habló Shikaku con seriedad, y Minato solo había sentido con confirmación, porque la mente de Shikaku era algo que le ayudaba mucho. No sé por qué, pero me siento un poco amenazado, decía el enmascarado mirando hacia los de Konoha, porque un Shikaku ya estaba planeando una estrategia para el combate, porque Minato dijo que necesitaba que Madara con Pain no se despegaran, porque si ambos estaban juntos, Minato llegaría hacia ellos con su Iraizin, y dañaría al Pain principal, y luego, irían por Madara, porque era más seguro ir por el Rinnegan que desconocían todo su poder, porque el Sharingan, sabían cómo contrarrestarlo, pero el Rinnegan era un completo misterio. Pain, debes de tener cuidado. Habló Madara que estaba con seriedad. La verdad, tus precauciones me ofenden mucho, Madara, deberías de estar más atento a lo que te podrían hacer en combate, en vez de decirme cosas que ya de por sí, lo sé, no hay nada que no pueda hacer un dios como yo, decía Pain sin emociones. Bueno, no le hiciste nada a Danzo, respondió Madara sin emociones. Tenía al Izanagi de los Uchiha, si viste toda la pelea, debiste ver eso, respondió Pain sin emociones. ¿Izanagi?, preguntó Madara que estaba sorprendido. Entonces no estuviste aquí desde el principio, dijo Pain sin emociones. Ya veo, el Izanagi podría usar eso para una persona especial. Claro, la masacre Uchiha solo benefició a Danzo, decía Madara para sí mismo, pero después, habló Pain, debemos de acabar con esto rápido, hay que buscar a la Jinchuriki faltante, decía Madara con seriedad. ¿Crees que no estoy haciendo eso?, respondió Pain que estaba sin emociones. ¿Sabes?
cuando uno te habla, te ofendes, y creo que es por cualquier cosa, y espero que toda esa arrogancia no se desintegre cuando te empiecen a manipular, dijo Madara que estaba con seriedad, y Pain no dijo nada. Ahora, gritó Minato que empezó a correr hacia una sola dirección, y el resto hicieron lo mismo, pero después, se habían esparcido, porque acabarían con los demás Pain que estaban esparcidos. Aunque ya había algunos en el campo de combate, ¿qué están haciendo?, preguntó Madara confundido. Maldición, van por los otros cuerpos, respondió Pain que empezó a correr también, y cuando Madara quiso hacer algo, una pelirroja la estaba mirando fijamente, y no estaba sola, estaba con 2 Sannin legendario. Vaya vaya vaya, quieren enfrentarme, eso será divertido, ¿no tienen miedo de que me ponga serio?, preguntó Madara con diversión. La verdad, dudo mucho de que seas Madara. Eso es lo que pienso, respondió Kushina que estaba sin emociones, y Madara que se divertía, se había callado poco a poco, porque Kushina dijo algo que lo había puesto en alerta, pero después dijo, la verdad, todo lo que me digas, me da igual, incluso si digo que todo lo que hacen, no tiene sentido, porque la verdad, todos buscamos lo mismo, y es la paz. Habló Madara sin emociones. Tu paz no fue nada agradable, porque casi muero en tu camino, y ni siquiera te conozco, enmascarado, pero, si te conociera, diría que eres alguien estúpido, con sueños estúpidos. Me recuerdas mucho a nosotros, y me refiero a mí con Minato, porque nuestro camino está lleno de errores. ¿Y qué crees? Es tarde para remediarlo, porque no hay una vuelta atrás, al menos en este mundo cruel en la que vivimos, decía Kushina mirando hacia el enmascarado que no dijo nada. Veo que toco un nervio sensible tuyo, habló Jiraiya que tenía 2 pequeños sapos en sus hombros, y el enmascarado solo levantó una ceja, porque estaba intrigado de qué era esa transformación que ahora tenía Jiraiya en todo su cuerpo, porque cambió mucho. Y ni siquiera se había dado cuenta de eso, y luego Tsunade también estaba con todo su poder. Vaya vaya vaya, esto se pondrá interesante, decía el enmascarado con diversión, pero internamente dijo, esto es un problema, no puedo descuidarme de lo que puedan hacer estos 3 shinobis, porque son muy fuertes, y estoy seguro de que me perdí de muchas cosas mientras me enfocaba solo en la organización, decía el de Akatsuki para sí mismo, pero después, Kushina mandó sus cadenas hacia el enmascarado que seguía en el mismo lugar, porque las cadenas lo habían atravesado sin problemas, y después miró hacia arriba, porque Tsunade había bajado a toda velocidad, mientras extendía su patada, y lo había bajado a toda velocidad, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. Y Tsunade vio como el enmascarado había corrido hacia ella, y Tsunade estaba sorprendida, porque su ataque no hizo daño, pero veía como el enmascarado ya estaba cerca de su persona, pero Kushina ya estaba mandando sus cadenas hacia el enmascarado que se hizo intangible, y había atravesado a Tsunade, y después el enmascarado dio un gran salto hacia atrás, y después un Jiraiya ya estaba cerca del enmascarado que lo vio fijamente, y activó sus ojos nuevamente, y Jiraiya estaba atravesando al enmascarado que estaba con diversión, porque mandó una de sus manos hacia la cabeza de Jiraiya, pero después, el enmascarado sintió un choque en toda su cara, y salió volando mientras decía, porque el golpe certero que le dieron, ni siquiera él con su Sharingan lo había detectado. Esas habilidades, Senjutsu, dijo Kushina que estaba con diversión, porque Jiraiya con Minato dominaban el arte de los sabios, pero con el enmascarado se había levantado poco a poco, y estaba sorprendido, y jamás le habían depositado un puñetazo con mucho chakra en toda su cara, y ahora estaba precavido, porque el enmascarado decía, debe de haber un truco, y lo sabré, decía Madara que estaba mirando hacia sus 3 enemigos. El primero en darme un golpe fue Minato, y ahora su sensei. Algo no me está gustando en este lugar, tengo un mal presentimiento, se dijo el autoproclamado Madara internamente. Siento que su chakra se altera, decía un sapo de color morado con diversión. Madara tiene miedo, dijo Jiraiya con diversión. Lo sabía, no eres Madara, solo utilizaste su nombre, dijo Kushina que estaba con seriedad. No puedo creerlo.
ya veo, pero los demás piensan que si eres un shinobi bastante poderoso, y para colmo, vi cómo funciona tu jutsu, debes de tocar a alguien para acabar con su vida, pero al hacer eso, te vuelves en un objetivo muy fácil de neutralizar, porque tu intangibilidad funciona cuando no tocas nada. Habló Tsunade mirando hacia el enmascarado que estaba sorprendido, pero después dijo, qué divertido, tal vez sea alguien diferente, tal vez no, pero, una cosa sí deben de saber, y ténganlo muy claro en sus mentes, dijo el enmascarado con diversión, y los de Konoha se pusieron serios, pero Madara, ya tenía una patada en toda la cara de Tsunade, que se había sorprendido, y la recibió de lleno, y ni siquiera se pudo proteger, y Kusina rápidamente mandó sus cadenas, que el enmascarado había contrarrestado con unas varas negras. Y rápidamente vio como Jiraiya lo había atacado, y el enmascarado se hizo intangible, y Jiraiya estaba con diversión, pero Madara, rápidamente lo estaba absorbiendo. Nani, dijo Jiraiya sorprendido. Salta, dijo Fukasaku con seriedad, y la nombrada dijo, cuéntale todo. Habló la sapo morado que salió del rango de ataque, y Jiraiya con Fukasaku fueron absorbidos por el enmascarado, que estaba mirando ahora a dos kunoichis, que estaban sorprendidos. ¿Qué pasa? No lo vieron venir, ¿verdad? ¿Ahora qué es lo que harán? Decía el enmascarado que estaba con diversión, y Tsunade con Kusina retrocedieron varios pasos hacia atrás. Esperen, y sean cuidadosas, ahora, empieza el plan. Hay algo que Gamamaru-sama nos dijo antes de venir, y era algo que solo debía de escuchar Jiraiya, y que también, sería la clave para ganar la batalla. Aunque, todavía faltaría eliminar a otra amenaza, decía Shima que estaba sin emociones. Shima-sama, ¿de qué está hablando? Preguntó Tsunade con curiosidad. No hablen mucho, solo, combatan hasta que Jiraiya con Fukasaku salgan de ese lugar, respondió Shima sin emociones. ¿Entonces pueden salir? Preguntó Kusina sorprendida. Sí, solo 10 minutos, porque haré una invocación inversa para traerlos en este lugar, respondió Shima que estaba con seriedad, y las kunoichis asintieron, y Madara que se divertía, vio como las kunoichis volvieron a afilar su mirada. Esa cosa, es molesto, parece que les dijo algo. ¿Acaso, Jiraiya puede salir todavía? Preguntó el enmascarado que estaba con seriedad, pero en donde habían caído Jiraiya y Fukasaku, el nombrado quería salir, pero Fukasaku le dijo algo, e hizo un jutsu, en donde veía cómo era el Jubi. Y cómo es que todos perecerían si reunían a todos los Bijus, y también, la posible liberación de la diosa Kaguya, algo que era la perdición de toda la humanidad. Pero qué rayos, decía Jiraiya sorprendido. Así es Jiraiya, todo eso ocurrirá si los Akatsuki reúnen a todos los Bijus, pero, si alguien que llevó tus ideales ve esto, podría dar la vuelta a esta batalla. Habló Fukasaku que estaba con seriedad, y Jiraiya estaba pensando en muchas cosas, porque el único que tenía aquí en Konoha, era Yaiko con el Rinnegan. Conozco muy bien a ese chico, solo quería poder para proteger a su aldea, y también, a sus compañeros. Si le muestro el terrible final de su camino, tal vez vuelva por el camino correcto, decía Jiraiya que estaba mirando hacia Fukasaku, que dijo, Gamamaru-sama, dijo que tú sabrías escoger el camino. Después de todo, hiciste las cosas como te pareció correcto, y también confía en ti, dijo Fukasaku que estaba mirando hacia Jiraiya que dijo, me gustaría escuchar que me dijera, no lo arruines, para que después yo pueda darle la responsabilidad a otra persona, decía Jiraiya suspirando, pero dijo, hablaré con mi alumno, yo sé que él hará lo correcto, porque también, está siendo manipulado por alguien más en Akatsuki, estoy seguro de eso, decía Jiraiya que estaba con seriedad, y estaba listo para hacer su plan, pero en las afueras de la dimensión, las kunoichis estaban combatiendo a toda velocidad, porque Madara no se hacía intangible, algo que hacía posible el combate cuerpo a cuerpo, en donde Tsunade tenía mucho la ventaja. Maldición, si uso el Kamui, en mi dimensión, estaré desprotegido, decía Madara que estaba combatiendo a toda velocidad. Pero estaba en completa desventaja, porque Kusina con Tsunade no se guardaba nada, hasta que Madara hizo una posición de manos mientras decía, Mokuton, Youkai Kota, y Kusina con Tsunade se habían sorprendido como nunca, porque era el Mokuton de los Senjus, más bien, de Hashirama Senju, el líder del clan Senju, pero que un Uchiha lo utilizara, era algo que no lo podían creer, pero lo estaban viendo, y Madara mandó las raíces de los árboles hacia las kunoichis que se movían a toda velocidad.
velocidad, porque si las atrapaban, estarían perdidas, pero vieron cómo Madara le dificultaba usar el Mokuton. Claro que tenía que ser así, porque el jutsu que utiliza el idiota no es hereditaria, solo lo ha robado. Decía Tsunade que cuando había pisado unas de las ramas de los árboles que emergieron del suelo, rápidamente se había impulsado hacia en donde estaba Madara tratando de recuperar el aire, pero vio como Tsunade ya estaba cerca de él, y por instinto había usado el Kamui, y Jiraiya, que contaba los minutos, vio que la máscara de su enemigo Madara estaba en la dimensión en la que él estaba atrapado. Qué interesante, con que aquí mandas una parte de ti mismo para no ser dañado, decía Jiraiya con diversión, pero afuera de la dimensión, Tsunade con su puñetazo, hizo que una gran explosión se hiciera escuchar, rum. Y rápidamente el enmascarado había atacado a Tsunade, que estaba con seriedad, pero vio como su enemigo ya estaba cerca, pero vio como unas cadenas estaban cerca de Madara, que si no hacía nada, iba a ser perforado en todo su estómago. Así que había usado su Kamui nuevamente. «Cuánta lástima», dijo una voz que el enmascarado había escuchado muy bien. «Demonios, sabía que esto ocurriría», decía Madara, que solo abrió sus ojos más de la cuenta, porque un Jiraiya dijo «Chodama, Rasengan», y sin piedad dio de lleno hacia el estómago de Madara, que simplemente dijo «ah», y salió volando hacia varios escombros, mientras que una gran explosión se hizo escuchar. «Rum». «¿Pero qué?», dijeron Kusina con Tsunade sorprendidas. «¿Con que ya están listos?», decía Shima, que hizo una posición de manos, mientras decía «Kochiose no Jutsu», jutsu, de invocación, y aparecieron Jiraiya con Fukasaku, y estaban mirando hacia sus compañeros. «Todo está listo, espero que se haya muerto el idiota, le di un Rasengan imbuido en Senjutsu», decía Jiraiya mirando hacia una sola dirección, porque el enmascarado lentamente estaba levantándose, porque tenía unas células que lo sanaban lentamente, pero sentía que todos sus órganos estaban dañados, y no podía estabilizarse del todo. «No sé qué crees que estás jugando, Madara, pero descuidarte es estúpido», decía Jiraiya mirando hacia el enmascarado, que estaba apenas consciente. Y luego todos corrieron hacia Madara, que rápidamente había utilizado su Kamui, y los shinobis de Konoha lo habían atravesado como si fuera un fantasma, y después empezó a correr a toda velocidad. Pero Tsunade había tirado varios escombros hacia Madara, que lo miró molesto, y había esquivado todo lo que le lanzaban. Pero cuando quería correr, Kusina con sus cadenas lograban interceptarlo, pero rápidamente Madara usaba el Kamui, pero hubo momentos en donde no lo usaba. 5 minutos, solo puede usarlo unos 5 minutos, y luego descansa unos cuantos segundos para descansar esa habilidad, o tal vez, es el límite que tiene para hacerse intangible, decía Tsunade, que estaba corriendo hacia el enmascarado. «No puedo creerlo, eso es divertido, ¿no lo crees así, Madara?», decía Jiraiya, que se había impulsado hacia el enmascarado, que no podía usar su Kamui, y con la velocidad que tenía Jiraiya ahora, fue imposible hacer algo, porque recibió la embestida de Jiraiya a toda velocidad, mientras que solo pudo decir «ah», y ambos chocaron con varios escombros en el proceso, y un gran estruendo se hizo escuchar. «Rum». Y después un Jiraiya había agarrado del cuello a Madara, y después dijo «Chodama Rasengan», y Madara la recibió de lleno, y en esa distancia, Madara no pudo hacer nada, porque una gran explosión se hizo escuchar. «Rum». Y salió volando. «Eso es Jiraiya, no debes de dudar», habló Kusina con diversión, «pues claro, las profecías que me dieron, no son para quedarse solo escuchando. Si puedo hacer todo lo posible para que no suceda eso, bueno, lo haré todo lo posible para proteger a mis ahijados», respondió Jiraiya, que estaba con seriedad, porque estaba mirando hacia un enmascarado que lentamente se levantaba. «No puedo creerlo, míralo ahí, está como si nada, como si no le hubieran dado una paliza», dijo Tsunade con incredulidad. «Para nada, algo anda mal con él, porque cuando le di un Rasengan con todo mi poder del Senjutsu, sentí que su cuerpo era algo liviano, como si no fuera humano», respondió Jiraiya, que estaba con seriedad. «¿Como algo que no es humano?», preguntó Kusina un poco sorprendida. «Es como les digo, es como si una parte de su cuerpo estuviera hecho de otra cosa, como si fuera algo, no lo sé, no sabría cómo explicarlo», respondió Jiraiya, que miraba hacia un supuesto Madara, que le faltaba
un brazo, y poco a poco caía algo de él, y no era sangre, pero qué rayos, dijeron las kunoichis mirando hacia un Madara que decía, desgraciado, eso casi me mata, si no fuera por el poder de los Senjus, estoy seguro que estaría en el más allá, decía el enmascarado que estaba mirando hacia un Jiraiya que estaba mirándolo con seriedad todavía. ¿Quién rayos eres?, preguntó Jiraiya mirando hacia el enmascarado que dijo, mi nombre es Madara, lo dijo sin emociones, no conseguiremos nada, mejor sigamos como hasta ahora, porque estoy segura que los pelinaranjas están a punto de perder también, dijo Kusina que estaba lista para el combate. Perder, ya veo, planearon todo esto desde el comienzo, pero ¿por qué? ¿Acaso sabían que si nos dividían, esto pasaría?, se preguntó el enmascarado para sí mismo, pero a lo lejos solo se escuchaban rum. Las cosas se ponen feas por ese lugar, decía Madara que estaba mirando hacia un Jiraiya que estaba listo para seguir con el combate, porque se había acomodado. Esa posición ya me hizo mucho daño con ese ataque, pero ahora estoy como antes, dijo Madara internamente, porque cuando Jiraiya salió en un estallido de poder, solo había atravesado al enmascarado que estaba sin emociones, un minuto completo. Habló Tsunade con seriedad, maldita Senju, no dejo de contar, gruñó Madara molesto, atacarlo por 5 minutos sin descanso, y acabar con él en menos de un minuto, es poco, pero hay algunos que son rápidos para hacer esa hazaña, asintió Kusina que se preparaba para el combate, pero todos vieron como varios pelinaranjas estaban volviendo hacia una sola dirección, porque los de Konoha lograban neutralizarlos. El que más estaba molesto era el Pain principal, porque nadie lo atacaba, porque cada vez que quería combatir, los de Konoha no le hacían caso, aunque él combatiera, nadie combatía con él. Y eso los había llevado hacia en donde estaban Madara con los otros de Konoha, y Pain vio que Madara estaba en problemas. Te dieron muchos problemas, Madara, decía Pain con seriedad. Tienen habilidades, respondió el nombrado mirando hacia un Jiraiya que estaba mirándolos fijamente. ¿Qué es esa transformación?, decía Pain un poco sorprendido. Hemos aprendido que cuando usa el poder completo de sus ojos, necesita de 5 segundos para descansar, decía Shikaku estoicamente. Pues ahora está con Madara, decía Minato estoicamente, y ya provocamos 2, habló Kakashi que estaba con seriedad. ¿Qué rayos pasó de su lado?, preguntó Jiraiya mirando hacia los shinobis que eran muchos. Pudimos con 2 Pain, el que podía revivir a sus compañeros, y había otro que hacía invocaciones, respondió Minato mirando hacia un Pain. ¿Necesitas algo?, preguntó Jiraiya estoicamente. Un golpe que no te mate, respondió Minato con seriedad. Ahora estoy en el modo sabio, respondió Jiraiya que salió en un estallido de poder hacia los Akatsuki, pero Madara estaba con diversión, y Pain solo dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y un se hizo una posición de manos, mientras que todo se había iluminado. ¿Qué pretende?, decían los Akatsuki sin emociones, pero un Madara sintió un frío en su espalda, y también sintió un kunai cortándole el cuello sin piedad. Irai-sin, dijo Madara sorprendido, y Pain también sintió ese corte, pero después le dieron un Rasengan en toda su cara, y salió volando, pero Madara cayó de rodillas, mientras que había escupido mucha sangre. ¿Cómo lo hizo?, decía Madara incrédulo. Te había marcado cuando te fuiste de nuestra pelea, Madara, dijo Minato con una mirada gélida, y Madara se había acordado de eso, y no lo podía creer, porque jamás pensó que lo habían marcado esa noche. Muere, dijo Minato con furia, pero varios papeles fueron hacia Minato que dio un gran salto hacia atrás, porque después solo se había escuchado, rum. Porque eran etiquetas explosivas, y ahora, había una peli azul que estaba con seriedad, porque también estaba buscando a la Jinchuriki que todavía no habían encontrado. Conan, decía Jiraiya sorprendido. Jiraiya Sensei, respondió la nombrada mirando hacia un Jiraiya que estaba mirándolo sorprendido todavía, pero la peli azul estaba sin mostrar emociones. Pero Madara, con el poco chakra que tenía, se había marchado del lugar. No, Madara, decía Kusina con furia, y jamás pensé que alguien supiera el límite de sus habilidades, decía Konan internamente, porque ella tenía algo para combatir con el enmascarado cuando las cosas se pusieran serias. Pero un Jiraiya se puso enfrente de todos mientras decía, Konan, tengo algo que decirte, y es por tu bienestar, no porque te amenace, nada de eso, porque lo que te mostraré,
ocurrirá tarde o temprano, y sé que Yahiko lo entenderá si lo ve contigo, porque lo conozco, él quiso poder solo para protegerlos a ustedes. Habló Jiraiya, que estaba mirando hacia una peli azul, que dijo, no sabes nada, ¿verdad, Jiraiya Sensei? Esa persona murió por culpa de nosotros, por nuestra debilidad, por creer que hablando se podía entender, y lo más doloroso de todo esto, es que murió, creyendo en todo lo que nos enseñaste, creyó en ti hasta el final. Habló Konan muy triste. ¿De qué estás hablando? Yahiko está en este lugar, tiene el Rinnegan, dijo Jiraiya incrédulo, es solo un cuerpo sin alma, no hay vida en él, solo es, Pain, un camino que Yahiko dejó para nosotros. Yo, no tengo nada que escuchar, danos al Jinchuriki, gruñó Konan con furia, y todos los que estaban en Konoha se pusieron en alerta. Konan, no combatiré, primero mira, y luego, puedes hacer lo que quieras, no quiero que mueras sabiendo, que no escuchaste algo que tal vez, salve a la misma Megakure, dijo Jiraiya, que ya no tenía el modo sabio activado, y Konan lo miró fijamente, porque Jiraiya no estaba en guardia, y minutos después dijo, ¿crees que ver eso hará que cambie de opinión? Preguntó Konan estoicamente. No, pero, tal vez te muestre un camino para ti, o para todos. Cambiar, es algo que no se puede pedir, porque eso, está en ti, respondió Jiraiya mirando hacia Konan, que dijo, un minuto, no más. Habló la peli azul sin emociones, y Jiraiya sintió agradecido, porque hizo una posición de manos, y todos, entraron en un genjutsu para ver, lo que pasaría si los Akatsuki, reúnen a todos los Biju. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, todavía faltan más peleas, la pelea de Pain con los otros shinobis, así que también la contaré, solo que me enfoque en Kusina, Tsunade y Jiraiya, y otras cosas más, todo a su debido tiempo, pero, espero que les haya entretenido, que es lo importante. Cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.